En contabilidad 1 tuvimos una sesión ayer, la grabé, la convertí en MP4. Les voy a enseñar. ¿Pueden ver el Excel? Veamos aquí, Mari, vamos a ver, está aquí, en segundo ordinario, está estas prácticas y presentación. Bueno, vimos esta presentación de propiedad, planta y equipo. Vimos una de estas prácticas. Bueno, hay varias prácticas de PDF. Les adelanté una de patrimonio que tenemos que ver en algún momento. Ok, ok. Es que es más fácil. Les explicaba la vez pasada ya perdí el rastro. Con mucho gusto. Ya perdí el rastro y entonces hay gente, por ejemplo, en contabilidad 1, que tengo 113 personas y entonces algunos llegan, algunos no llegan y entonces a mí me es más difícil ahora hacerlo por correo porque no sé cuáles van a venir y cuáles no. En la plataforma no todos son estudiantes míos y entonces la forma más fácil es que nos veamos aquí en el Teams. Yo sé que no es tal vez la herramienta oficial que debería ser EducaU, pero eso dejaría por fuera a los que no son estudiantes. Pero aquí en archivo, bueno, aquí en el Teams, todos los que han venido pueden ver los materiales. Ay, perdón, aquí me pasé. Hice una carpeta que se llama segundo ordinario. Y entonces aquí vimos lo de la tutoría número 1, que fue el ejercicio de línea recta. En realidad no se perdió nada porque es, como dijo Stephanie, es un repaso de ajustes de lo que nosotros vimos en contabilidad 1. Y aquí está, digamos, la explicación para que ustedes tal vez no se pierdan cómo calculamos en pedidos fraccionarios esos datos. Entonces está el caso, está la solución, está el segundo ejercicio, está la respuesta, pero inclusive lo hicimos también como lo habíamos hecho en el primer ejercicio. Solo eso vimos casi. Los ítems, que es muy pesado, sí se los puse acá. Yo les dije que lo fueron resolviendo porque esto es el segundo examen. Ay, no se los puse el segundo examen. Era el que me había pasado Stephanie. No lo he revisado, el segundo examen. Práctica 2, sino entonces de una vez voy a cargar el archivo que me había puesto Stephanie. Que es muy importante que vean la segunda prueba que hicieron el cuatrimestre pasado. Muchos me dicen que es, o sea, lo que le están cambiando son el orden y algunos datos. Las preguntas de desarrollo prácticamente. ¿Verdad? Sí. Porque Bueno, ustedes, y una que ustedes que otra marque revisaron, con ejemplo.
Ok. Entonces, revisen esta segunda prueba del cuatrimestre pasado y obvio revisen este que es nuevo, no tiene solución, pero ustedes lo van haciendo. De hecho, el primer examen a mí me sirvió para sacar algunas que no me acordaba cómo se sacaban. Entonces, en la solución venía como el planteamiento del problema. Perfecto. Y como todo es similar. Sí, 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 sí. Y ustedes lo tienen ahí, entonces nada más es de que revisen cómo lo están haciendo. Exacto. Ya en última instancia ahí me escriben. Ojalá que no, ¿verdad? Porque no debería ser, pero... En los ítems, sí, lo que les dije la vez pasada, que tal vez Mari no estuvo, es que estos son como más de 80 ítems sin resolver, que ustedes lo que tienen que hacer es revisarlo. Ustedes van a dar con el dato de una vez algunos, o sea, lo que yo les aconsejo es, hagan primero el examen anterior, algunas se van a repetir, marquen la que ustedes creen que es posible, pueden ponerle inclusive, ay, lo vi en la página tal y es tal, en algunas tienen que ver la solución, hacerlo por ustedes, y ya definitivamente las que no puedan, pues entonces ustedes me van preguntando. Algunos se van a repetir. Esto es lo que hemos comenzado a ver, propiedad plante de equipo, porque lo que quiero es sacar tiempo después a partir del martes, ver el tema de lo que nos hace falta de inversiones, que ya habíamos visto de 3 tipos de inversiones, que era inversiones disponibles para la venta, títulos negociables, nos falta la tercera, que es inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Todo eso está acá. Entonces, lo que nos hace falta es retroceder y revisar el tema de inversiones. Solo nos hace falta algunas cosas. Propiedad, planta y equipo. Ya comenzamos con línea recta. Hoy vamos a ver depreciación en suma de dígitos. Vean, esto la vez pasada les había dicho que de acuerdo con la NIC 16, eso estaba, vea que sale en el examen, por eso se los dije. En el libro está, dice, de acuerdo con la NIC 16, el costo de un activo comprado estará compuesto por lo menos el siguiente concepto. ¿Cuál sería? Digamos, sin haber leído nada, hay 2 párrafos de la NIC 16, párrafo 16 y párrafo 17. ¿Quién me puede decir cuál es la respuesta de esta? Aunque uno no haya ni siquiera abierto el libro. Eso estaba en la página 221. A ver, Stephanie. Profe, yo le escucho la mitad de lo que está diciendo por los problemas de internet que... Perdón, perdón. Entonces, para que sepa, si no le contesto algo por aquello que me pregunte. Ok, no se preocupe. ¿Alguna de las 2 compañeras que está presente que me diga cuál es la respuesta de esta? Ni siquiera es como lógico. De acuerdo con la NIC 16, el costo de un activo comprado estará compuesto por lo menos el siguiente concepto: el tamaño, el manual para utilizar el activo, el color, no el precio de compra del activo. La B, ¿Perdón? la B. Es la B, el precio de compra del bien, claro. Correcto.
Déjenme ver un segundo. Hay algunas de estas que son inclusive como obvias. Este ya lo hemos visto, el gasto por depreciación utilizando el método línea recta siempre será variable, creciente, decreciente, constante. Siempre es constante porque es el mismo costo durante todos los años. Entonces, caso contrario, el gasto por depreciación de suma de dígitos siempre será, y ahí ustedes lo revisarán. Aquí vienen bastantes. Vienen bastantes. Tienen con qué entretenerse. Entonces, si ustedes hacen el examen que ya está colgado acá, esta segunda prueba, con la solución, como dijo Stephanie, los ejercicios de las tutorías que hemos visto, más estos ítems que les estoy enseñando acá, les aseguro que pueden salir hasta con un 100 o por lo menos 90. ¿Alguna duda para comenzar ya con el tema del ejercicio de suma de dígitos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a comenzar entonces. Ok, está bien, no hay dudas, perfecto. Denme un segundito. Ok, estamos listos. La parte de suma de dígitos se encuentra en el libro en la página, déjenme ver. Sí, claro, relativamente fácil era el anterior. Este tema de suma de dígitos no es que es difícil, es que ya se complica un poquillo más porque tenemos que ver una fórmula y la fórmula van a ver que en el caso no es difícil, es el tema de que hay que tener cuidado en relación a... Déjenme ver porque no encuentro aquí... Los métodos de precesión están en la página 243 en adelante y el de suma de dígitos en el 245. ¿Qué dice el de suma de dígitos? Es un sistema de cálculo de precesión basado en el supuesto de un uso más acelerado. Y entonces se le conoce como método de precesión acelerada. Se recomienda, o sea, cuándo usar línea recta o cuándo usar suma de dígitos, digamos. Se recomienda usar suma de dígitos, se le recomienda a las empresas para activos con un alto componente de tecnología de punta, que se muestra
con un mayor rendimiento en los primeros años de vida y luego comparados con activos similares, o sea, con los nuevos, son menos eficientes. O sea, eso lo vamos a ver, digamos, cuando tenemos maquinaria, computadoras, teléfonos o similares. Ustedes han visto que ustedes compran un teléfono de alguna versión, lo que está en boom en este momento, 2 meses después ya sale un nuevo, bueno, salía ya ahora no, ¿verdad? Salía una versión 2 meses después y entonces el teléfono que teníamos ya perdió validez. Pasa con las computadoras también, se le pone un nuevo componente y las empresas están en esa disputa de sacar unas mejores versiones y los consumidores pues caemos a veces en ese juego, ¿verdad? De igual forma, se aconseja utilizarlo si la ubicación geográfica del activo produce una mayor desvalorización. Por ejemplo, el desgaste de un activo con partes metálicas situados en una zona costera en contraste con otro. En un clima menos agresivo, digamos, ya sea humedad o salinidad, y más seco como la zona central de Costa Rica. Eso es, digamos, que, por ejemplo, en lugares como en las playas, como en lugares costeros, es muy difícil. A veces se pierde el valor del activo porque al estar cerca de la costa, un vehículo, una maquinaria, se ve expuesto a esta salinidad y entonces hay que depreciarlos más rápido que otros. Entonces se deprecian. Es como cuando uno decía, toda escoba nueva barre mejor. Es como aplicar esa regla en el tema del uso de suma de dígitos. Entonces, una maquinaria, un vehículo, etcétera, en los primeros años va a dar full producción y no va a tener, y la empresa no va a tener que generar ningún tipo de costo de mantenimiento. Conforme va pasando los años, como ha producido tanto, ha dado muchas unidades producidas, por ejemplo, para los otros tipos de ejemplos de suma de dígitos, perdón, de métodos de depreciación. Entonces ya ha trabajado bastante y se le va a tener que ayudar un poquito con que ya ocupa aceite, que ya ocupa una revisión, que ya ocupa mantenimiento. Todos esos costos van a incidir. Entonces, en ese tipo de activos es mejor utilizar un método acelerado donde el gasto por depreciación va a ser mucho mayor a principio de los años y al final va a ir bajando. ¿Qué debemos de hacer? Lo que hacemos es utilizar un factor. Un factor es una fracción donde la fracción va a estar compuesta, donde el numerador va a ser el año de la vida útil del activo en forma decreciente. O sea, primero vamos a utilizar el número mayor de años y así en forma descendente. Entonces, para el primer año vamos a utilizar como numerador el último dígito de los años. Y para el denominador vamos a tener que calcularlo con una fórmula que vamos a tener que aprendernos, que es, ese factor es n por n más 1 entre 2. ¿Qué es ese factor? Bueno, el factor que vamos a poner acá. En la fórmula, este n va a ser el número de años. Entonces, por ejemplo, el 31 de agosto del año 2015, la empresa Materiales del Oeste adquirió un vehículo de transporte en 2.300.000 con una vida útil que se estima en 5 años. Esa es la vida útil. Entonces, ese es el factor que vamos a utilizar ahí para hacer la fórmula. Y un valor de rescate de 200.000 colones.
la política contable de la empresa es depreciar todos los vehículos mediante el método de suma de dígitos. Calcule la depreciación del vehículo para cada año de vida útil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el denominador o el factor de suma de dígitos. Lo hacemos como era 5, 5 por 5 más 1 entre 2. Esa es la fórmula y el factor nos dio 15. Y la teoría nos da otra forma de calcularlo. Sumar todos los años, el primer año más el segundo año, así, y se suman y da 15. Son las dos formas de poder calcular el factor que nos va a dar el... Profe, ¿nos está compartiendo pantalla? No sé, voy a ver. Yo siento que sí. Es que Lili, yo no veo nada. ¿usted lo está viendo? ¿O Mari? Sí, profe, yo estoy viendo. Debe ser por Estefania, mis problemas de conectividad. ok, voy a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartir. Si no, lo que hace es salir y volver a entrar. Ok, vamos a Ok, ver si nos funciona. aquí ya les compartí el Excel del ejercicio. ¿Lo puede ver? Ahora sí, ahora sí me sale. Sí, ok. Entonces, vamos a seguir. Entonces hay dos formas de calcular este factor. Y entonces aquí les puse que para el primer año se va a utilizar el factor de 5,15, el segundo 4,15, el tercero 3 de 15, 2 de 15 y 1 de 15. Entonces el cálculo de la depreciación para el primer año, la fórmula no va a variar mucho de lo que ya vimos en línea recta. Es costo menos valor depreciable, y aquí lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por la fracción que nos corresponde, en este caso 5 entre 15, que 5 significa los años de vida útil en forma descendente, y 15 o el denominador va a ser el factor que nosotros ya averiguamos de cualquiera de las dos formas. Costo menos valor depreciable de valor de desecho, nos da valor depreciable por la fracción, nos da 700,000 colones para el primer año. Para el segundo año la misma fórmula, solo que 4 sobre 15 da ese monto. Para el tercero 3 sobre 15 da 420,000, 2 sobre 15 da este monto, y 1 sobre 15 da 140,000 para el primer año. En el libro creo que lo ponen un poco más difícil. Siento que se enredan un poco más, o que al tratar de dar mucho detalle, no sé. Pero aquí visualmente pueden ver de que no es mucho el cambio. Lo único es, digamos, tal vez el factor, que es el denominador. Aquí les puse inclusive la solución, como si estuviera en el libro. Y luego viene realizar el asiento del 30 de septiembre del año 2015. Ok. Si nosotros tenemos, lo que hay que recordar es que hay periodos intermedios.
Si nosotros compramos el 31 de agosto y el cierre lo tenemos que hacer el 30 de septiembre, entonces la compra se hizo el 31 de agosto del año 2015, ya cambió ahí, y el cierre se hace el 30 de septiembre del año 2015. Entonces tenemos que calcular un mes, ¿verdad? De depreciación. Solo septiembre tendríamos que calcular. Entonces, por ejemplo, para el primer año, este supuestamente iría a ser la depreciación anual. Pues lo que tenemos que hacer es, lo hemos hecho en otras oportunidades, multiplicarlo por 12 y dividirlo entre 12 y multiplicarlo por 1. ¿Por qué por 1? Porque es solamente un mes. Entonces, el gasto de depreciación sería más esto entre 12 por 1. Está. Y entonces, al 30 de septiembre del año 2015, hacemos el registro contable, que es, recordemos siempre que es gasto por depreciación por vehículo contra depreciación acumulada de vehículos, 58.333, y registra un mes de interés, un mes de depreciación. Aquí está también la fórmula, nosotros lo hicimos acá, y eso sería, digamos, el ejercicio. ¿Alguna consulta hasta aquí? Yo no entendí muy bien cómo se hace eso de los CDs. Lo de la depreciación por suma de dígitos. Sí. ¿Cómo qué parte? De ninguna. Es que como no se me estaba proyectando el Excel, entonces no podía ver lo que estaba haciendo. Lo único nuevo es el valor depreciable es el mismo. O sea, la fórmula siempre va a ser la misma. Costo menos valor depreciable. Perdón, valor de rescate. Lo único que en lugar de dividirlo entre la vida útil, lo tenemos que multiplicar por un factor, o sea, por una fracción. Aquí el valor depreciable es 2.100.000 por 5 entre 15. Y eso nos va a dar la depreciación para el primer año. Y vamos bajando. Ese es para el primer año, el año más grande, y así vamos bajando. Y eso es lo que así nos va a dar el monto de la depreciación. Eso es lo único que cambia, que en lugar de dividirlo entre el número de años, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por una fracción. Es básicamente lo mismo, entonces. Sí. Sí, lo único es que tenemos que averiguar un factor, y ese factor, el numerador es la cantidad de años en forma descendente, y el denominador es el factor que
se puede averiguar por la fórmula o sumando los años. Ah, ok. Sin embargo, y como lo vamos a ver en la práctica, muchas veces vamos a tener que multiplicar, la fórmula va a ser siempre para el valor depreciable, el costo menos el valor residual, por la fracción, por la cantidad de meses. Que en este caso, la fórmula ya sí va a cambiar un poquillo. Como en este caso. Porque para el segundo año nosotros calculamos solamente un mes. Porque lo tenemos hasta septiembre. Pero la depreciación del activo va desde lo compramos el 31 de agosto del año 2015 y cumpleaños el 31 de agosto del año 2016. Ahí tendríamos un año, ¿cierto? Ahí todo bien. Cada 31 de agosto nosotros deberíamos de tener un cálculo que es, digamos, la vida útil del activo. Sin embargo, los registros contables no suceden, o sea, las compras no suceden en el mismo periodo que se hacen los registros contables. Esto es el activo como tal. Nosotros lo compramos en esta fecha. Esta es la depreciación del primer año. Y así sucesivamente. Esta es la depreciación del segundo año, la depreciación del tercer año, la depreciación del cuarto año y la depreciación del quinto año. Sin embargo, entre esta y esta va a haber un cierre contable. Entonces tenemos que considerar los cierres contables, que son los 30 de septiembre de cada año. Entonces, por ejemplo, para el año 2015, en este primer año, nosotros tuvimos que averiguar intermedio un mes de intereses. Entonces la fracción la vamos a tener que ver en 1 entre 12 y luego vamos a tener que multiplicar 11 entre 12 más 1 entre 11. No sé si me estoy explicando. Estamos ahí, sí.
Yo voy bien, profe. Ok, perfecto. Sí, aquí el problema es de que nosotros vamos a tener que ir viendo cómo que, por ejemplo, para el primer año va desde la compra del activo, o sea, tenemos que tener en cuenta que la compra del activo lo hicimos el 31 de agosto del año 2015, entonces cada 31 de agosto cumple un año y deberíamos de hacer un cálculo de depreciación de 12 meses. Sin embargo, antes de llegar al 31 de agosto del año 2016, se nos interpuso el cierre contable del año 2015. Entonces tuvimos que calcular solamente un mes de intereses, que nos dio 58.333, y ya hicimos el registro contable. Solamente de un mes, por eso esta parte de acá. Entonces la fórmula se nos convirtió entre el costo menos el valor depreciable, el valor de desecho, que es lo mismo que valor depreciable, por la fracción del primer año, que es 5 sobre 15, por un mes. Un mes porque íbamos del 31 de agosto al 30 de septiembre del año 2015. Hasta ahí todo bien. El problema se da para el segundo año. Es porque vamos a tener que tener intercalado voy a insertar aquí una columna. Aquí tenemos el 30 de septiembre del año 2015. Esto es lo que nos está haciendo un poco de ruido, porque es el cierre contable. Entonces hasta aquí llevamos un mes. Entonces, para hacer el cálculo de la depreciación, cuando ya cumple años el activo, cuando cumple un año este vehículo de transporte, nos falta utilizar la fracción que dejamos de, aquí fue 1 entre 12, que es la cantidad de meses, ¿verdad? O sea, un mes. Y aquí tendríamos que utilizar los otros 11 meses que nos hace falta. Pero también vamos a tener que comenzar a utilizar la fracción 1 entre 12 de 5 sobre 15. Y aquí vamos a comenzar a utilizar la fracción 4 sobre 15. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Para el segundo año, ya la cosa no está como tan fácil porque ya no va a ser solo un mes. Porque recordemos que la maquinaria, bueno, aquí tenemos los 12 meses desde que cumplió el 31 de agosto hasta el 31 de agosto del año 2016. Estos son los 12 meses que nosotros deberíamos estar utilizando. Pero para la compra del activo, tenemos que usar la fracción 5 para un mes y 5 sobre 15 para 11 meses. Pero después tenemos que utilizar 4 sobre 15
una fracción de un mes. Entonces vean que, digamos, lo que se está complicando es el cálculo de la segunda depreciación, que sería utilizar el resto de los 5 meses, el resto de los 11 meses de 5 sobre 15, más un mes de 4 sobre 15, que sería, digamos, lo más difícil de esta fórmula sería este cálculo del segundo y aquí en adelante. Eso es lo difícil, digamos, a nivel de suma de dígitos en relación con fechas diferentes. Repito, para el 30 de septiembre, que fue el cierre contable, no hubo ningún problema porque nosotros calculamos de 5 sobre solamente un mes, que fue del 31 de agosto al 30 de septiembre. Por eso ese mes. Pero nos falta de este mismo 5 sobre 15, nos faltan 11 meses. Entonces tenemos que calcularlo acá. Pero además tenemos que calcular 1 sobre 12 para que nos dé un año completo, para que sean 12 de 12. Pero ya utilizamos un pedazo de 11 meses de este factor y debemos utilizar un mes del factor 4 sobre 15. Posteriormente, de 4 sobre 15, vamos a utilizar 11 meses de 4 sobre 15 y un mes de 3 sobre 15. Esto es para el segundo año, para el tercer año, perdón. Y esa es la mecánica que debemos de estar utilizando. Esto es lo difícil de suma de dígitos. Cantidad de meses, factor de depreciación. ¿Tienen alguna pregunta en relación a eso? Esto es lo más difícil, digamos, de este tema de suma de dígitos, que podría venirles a ustedes en un ejercicio que ahorita podemos ver. Aquí ya estamos viendo que tenemos que calcular, aquí ya tenemos el año completo, pero se interpola con las fracciones que tenemos del factor de depreciación. Porque aquí 5 sobre 15, que es el primero, aquí usamos para el primer asiento solamente un mes. Nos falta 11 meses de 5 sobre 15. Pero ya tendríamos que estar utilizando un mes de 4 sobre 15. Para el siguiente año nos falta 11 meses de 4 sobre 15 y ocupamos un mes de 3 sobre 15. Y así hasta que termine la vida útil del activo.
¿Dudas? En el 3/15. Acá. Son las fracciones del factor de depreciación. Por ejemplo, los años, para el primer año es 5/15, para el segundo es 4/15, para el tercero 3/15, 2/15 para el cuarto y 1/15 para el quinto. Esto es una resolución de un ejercicio que compramos, qué sé yo, el 30 de septiembre, que no hay ningún problema de fraccionamiento. Sin embargo, eso no va a pasar así en la vida real, porque nosotros lo compramos el activo el 31 de agosto. Entonces, para el primer año, a pesar de que lo compramos el 31 de agosto, el cierre es el 30 de septiembre. O sea, tenemos que calcular un mes de depreciación del factor 5/15. Pero ¿qué pasa con los otros 11 meses de 5/15? Estoy tratando de explicárselos acá. Entonces, por eso es que necesito que tratemos de entenderlo. Por ejemplo, aquí hubo un problemita porque, digamos, nosotros vamos así cada año. Eso sería lo bonito, porque la resolución del ejercicio acá, este cálculo es para el 30 y ¿qué? 31 de agosto. Si la compra fue el 31 de agosto del año 2015, ese fue el día de la compra, pues la depreciación del primer año sería el 31 de agosto del año 2016. Y así sucesivamente. Este sería para el 31 de agosto del año 2017. Esto es para el 31 de agosto del año 2018. Y esto es para el 31 de agosto del año 2019. Se deprecia 700,000 colones desde el primer año, desde el 31 de agosto 2015 al 31 de agosto del año 2016. Y utilizamos un factor de 5. Pero el problema lo tenemos con que nos parte en cuanto a ese sobre 15. Pero entonces debo de tener claro que 5/15 lo puedo utilizar del 31 de agosto al 31 de agosto del año 2016. Sin embargo, como aquí hubo una fecha intermedia, el 30, aquí nos hace falta 12 meses a poder
ya tener el año completo. Entonces aquí tenemos que para el 30 de septiembre tenemos 5/15, solamente un mes, que fue la solución de este monto de aquí. Gasto por depreciación al 30 de septiembre del año 2015. El problema se da cuando venimos para el año 2016, porque de la fracción 5/15 nos hace falta todavía utilizar 11 meses. Y ya es una depreciación que debo registrar de un año. Entonces sería, nos hace falta de 5/15, 11 meses. Porque aquí está el año. Pero nos hace falta un mes. Pero ya gastamos 5/15, entonces de un mes, de 4/15. Entonces completamos los 12 meses, 11 meses de 5/15 y un mes de 4/15. Para el año 2017 va a ser igual. 11 meses que nos hace falta de 4/15 y un mes de 3/15. Y ese jueguito lo vamos a hacer durante toda la vida útil de los restos de años. Ese es el problema, digamos, en cuanto a eso. Eso es lo difícil, aunque no es tan difícil. Digamos, ahí lo que yo tengo que hacer, lo que le pueden preguntar es la depreciación, digamos, del segundo año o la del primer año. Ahí hay algunos ejercicios, inclusive lo pueden ver en el libro, en la página, en el ejercicio 5.13 de la página 248, viene la explicación. Con mucho gusto. Bueno, si no tienen dudas, pasamos a otro tema. Ven que es más fácil ver, aunque sean sesiones pequeñas, viendo los temas poco a poco. Ustedes ya, lo de línea recta ya es tema superado y el tema de suma de dígitos ya es algo que inclusive debieron haberlo tenido superado. Pero lo que podemos hacer es, para que sea un poco más práctico, revisemos. Veamos aquí, digamos, en el examen, donde viene algo en relación a la parte de propiedad, planta y equipo. Sí, claro. Sí, a mí también. Porque está viendo uno, va avanzando tema por tema. Yo sí creo en sesiones más pequeñas, porque se puede conectar uno un ratito y además ve solo parte de ese tema y va avanzando más tranquilamente. Ustedes pueden ir avanzando también y la comprensión es mejor.
en las sesiones de contabilidad, bueno, presenciales, era una carrera y no lo podíamos ver todo completo. Aquí casi que estamos cubriendo, bueno, tenemos referencia a estos exámenes y entonces la explicación, tal vez de que yo veo en el libro, yo lo estaba viendo ahora temprano y no lo entendía tanto. Entonces lo que hice fue mejor ponérselos en una explicación acá y que vayamos viendo para que ustedes vean que es más fácil verlo visualmente que si estuviéramos haciéndolo, leyéndolo del libro. Vamos a ver, el gasto por depreciación utilizando el método de unidades de producción siempre será variable y eso viene en la página 253. Son dos métodos que si tienen dudas, es que en la página 253 hay un cuadro donde dice que se han estudiado 3 procedimientos para el cálculo de la depreciación, cuyo uso depende de los intereses de cada organización y de la naturaleza de sus activos, como se muestra en el siguiente cuadro. Viene línea recta, suma de dígitos y unidades de producción, que es la fórmula. En realidad no es difícil, eso le dan a usted, por ejemplo, lo que tenemos que calcular es la depreciación por unidad producida. Siempre va a ser el costo menos el valor de rescate o residual, que nos va a dar siempre el valor depreciable. Y eso le van a dar a usted el monto de unidades totales producidas. Lo que usted tiene que hacer después es multiplicarlo por las unidades producidas en X año. Es lo único. O si fuera por horas. Qué sé yo, que la máquina va a trabajar, o no sé, el vehículo tiene una vida estimada de 230.000 kilómetros y que el primer año recorrió 45.000 kilómetros. Lo que tenemos que hacer es el costo menos el valor de rescate, nos da el valor depreciable. Lo dividimos entre el monto de los kilómetros, los 230.000, y luego lo multiplicamos por los kilómetros que nos está dando los 45.000. Eso es, digamos, la fórmula que se tendría que estar aplicando para unidades extraídas, kilómetros recorridos. Esto lo pueden ver ustedes. Si tienen alguna duda, con mucho gusto me pueden preguntar. En el cuadro dice la base de cálculo, el método, y entonces vemos, por ejemplo, en línea recta, la base de cálculo es el costo menos el valor residual. En suma de dígitos es el costo menos el valor residual y años decrecientes. Y en unidades de producción o kilómetros recorridos es el costo menos el valor residual. La vida útil. Bueno, en línea recta es la cantidad de años. En suma de dígitos es la cantidad de años. Y en unidades producidas puede ser unidades producidas estimadas, horas utilizadas, kilómetros recorridos. ¿Cómo es el gasto de depreciación? Solamente en línea recta va a ser constante, porque lo que hace uno es dividirlo entre los años de vida útil que nos da el fabricante o un perito. Entonces siempre va a ser constante. En el de suma de dígitos, como estábamos viendo, con el tema de toda escoba nueva barre bien, pues va a producir más al inicio y va a producir menos al final. Entonces el gasto va a ser decreciente, porque vamos a comenzar con un monto mucho mayor y al final va a ser un monto mucho menor. Y las unidades de producción pues va a ser variable, porque no siempre va a producir las mismas cantidades o no siempre va a recorrer el vehículo los mismos kilómetros y así sucesivamente. ¿A qué tipo de activos aplica? Bueno, el de línea recta a cualquier tipo de activo. El de suma de dígitos
también, pero en especial a los que se desgastan con mayor rapidez por su naturaleza. Pensamos en tecnología o por la ubicación, que les decía que un carro en las zonas costeras, por la sal del mar, se va a corroer de una forma mucho mayor que si estuviera en el Valle Central. O por ejemplo, los carros que están ubicados en la Florida, digamos en Miami, ellos tienen que utilizar seguro un método de depreciación por estar cerca del mar y la sal les va a afectar. O un activo que esté en Nueva York o en zonas muy frías, la nieve va a afectarles. Ese tipo de cosas. Para unidades de producción, pues activos para los que sea importante registrar la depreciación en función de su uso. Ese cuadro es importante porque entendiéndolo podemos inclusive utilizar, nos va a servir para las preguntas que puedan salir en el examen. Aquí hay un tema que tenemos que ver. Reevaluados en la página 254. Si el activo fue vendido, si está totalmente depreciado, si está totalmente dañado o si fue reclasificado. Ahí vienen unos ejemplos que tienen que irlo viendo para la próxima tutoría. Y entonces vienen algunos métodos, por ejemplo, el de la fórmula compensada y la fórmula reexpresada. Vamos a ver qué más. ¿Cuáles son los controles que se utilizan para los activos fijos en la página 263? Para después devolvernos a inversiones y comenzar con el tema de patrimonio. En el tema de patrimonio vamos a ver reservas legales, que era el capital y todo lo que tenga que ver con ese tema. Entonces, como repaso, veamos algunas preguntas que tienen que ver con el tema de línea recta y suma de dígitos o unidades de producción. Entonces, el gasto por depreciación utilizando el método de unidades de producción siempre será variable. Ok, creciente no va a ser ninguno. Decreciente va a ser suma de dígitos. Constante va a ser línea recta. Variable va a ser el de unidades de producción. Ya eso lo vimos. Bueno, este es un ejercicio que les queda ahí para que ustedes lo revisen. Este es otro fácil. Aquí viene un vehículo de transporte comprado en Estados Unidos. La factura eran 25,000 y el almacenaje eran $183,000. El tipo de cambio en el momento era de 550. ¿Qué debemos de hacer? Pues sumar primero los $25,000 y los $183,000 de desalmacenaje y multiplicarlo después por los 550. Se nos va a dar un monto de 17,875,000. Esto de sumarle el impuesto de desalmacenaje, ¿cuál es la normativa que deberíamos de estar aplicando en este caso? Donde dice que todos los costos para poner a producir un activo deben de incorporarse al monto para saber el valor razonable. ¿Cómo se llama esa normativa? Bueno, ahí les queda de tarea porque es parte de la teoría. Ya lo habíamos comentado. Correcto, NIC 16. Un comercio adquirió un terreno
bla, bla, bla. Un contratista estaba construyendo un edificio. Aquí viene porcentaje de obra, eso hay que verlo. Aquí vienen 2 empresas dedicadas a la fabricación de zapatos. Cambiar entre sí una máquina para coser suelas. Entonces viene el costo de la empresa 1 y de la empresa 2. ¿Cuál fue la depreciación? ¿Cuál es el valor en libros? Recuerden que el valor en libros es el costo menos la depreciación acumulada. Por eso 5 millones menos 1 millón da el valor en libros, que es 4 millones. Por eso 7 millones menos 2 millones y medio da los 4 millones y medio, porque esto es el valor en libros. El valor razonable es lo que cuesta en este momento, digamos, el activo. Suponiendo una transacción comercial de la empresa número 1, obtuvo el siguiente resultado en el intercambio. Entonces ahí tienen que ver en la teoría lo del tema de ganancia o cómo se utiliza lo de los intercambios. Para todo ese tipo de preguntas así muy específicas, me lo preguntan en la próxima tutoría y tomamos unos minutos para ver, digamos, revisar el tema de estas cosas que no estamos viendo acá. El valor neto de un activo con costo de 30 millones y una depreciación de 5, lo que me está preguntando es el valor en libros, es el costo menos la depreciación acumulada, da 25 millones. La fórmula para calcular el gasto por depreciación, costo menos el valor residuable entre los años de vida útil es de línea recta. La fórmula de depreciación, que es costo menos valor residual por N entre F, es el de suma de dígitos que acabamos de ver. El 1 de octubre, la gaviota compró un vehículo de 14 millones, un valor de rescate de 2 millones y medio y una vida útil de 10 años. Con base en el método de suma de dígitos, el gasto por depreciación del primer año es igual a... Bueno, entonces ya sacaron el factor que era 10 años. Da 55, entonces la fórmula es el costo del activo menos el valor de rescate, esto es el valor depreciable, y comenzamos con el numerador es el mayor número de la vida útil, que es 10, y el factor había dado 55, da ese monto. El empalme, compró un chapulín para trabajar un terreno, el costo del activo fue de tanto, el valor de rescate fueron 200,000 colones, porque es el 10% del costo. La vida útil es de 69,120 horas y durante el primer año utilizó 60 horas. ¿Cuál fue el gasto por depreciación para el primer año? Pues igual, siempre tenemos que calcular el valor depreciable, es el costo menos el valor de rescate, que eran 20 millones y aquí eran 2 millones porque era el 10%. Se divide entre la cantidad de vida útil, de las horas de vida útil, y se multiplica por las 6,000 horas del primer año y ese da ese monto. Estos métodos son muy fáciles porque solamente ya sean kilómetros o horas o unidades producidas, y luego le tienen que dar las unidades producidas, las horas trabajadas o los kilómetros recorridos. Eso ya es de patrimonio. Como dijo Mari, según la NIC 16, el costo de un activo comprado estará compuesto por lo menos del precio de compra o el precio de factura. Esto está pendiente de que lo lean, es los métodos de revaluación de activos, que es compensado y reexpresado. Permuta es cambio, está también en esa parte de teoría. Aquí viene la parte ya de capital, que todavía no vamos a ver. Bueno, esto es inclusive de contabilidad 1.
La partida del estado de situación financiera de carácter permanente y que aumenta o disminuye cuando la organización calcula el resultado del periodo, o sea, ya tiene utilidades o pérdidas, se conoce como utilidades o pérdidas acumuladas. Eso es un tema como de conta uno, el como hacer la formación de una sociedad. Eso es de acciones. Eso es de reserva legal, que lo vamos a ver la próxima. No, la que sigue. Que ya por lo menos aquí la reserva legal en las sociedades anónimas aquí en Costa Rica cesará cuando el fondo alcance un 20% del capital social. Entonces, eso sería todo por hoy. Para la próxima tutoría vamos a retornar con el tema de inversiones y le vamos a dar unos minutos a algunas preguntas relacionadas con propiedad, planta y equipo. Si no tienen más dudas, entonces les deseo un feliz domingo. Profe, Ajá. una consulta. ¿Dónde sube la tutoría grabada? Es que a mí la mitad se me quedó pegada en la misma parte, entonces es para después poderla ver para ponerme al día bien. Mira quién se incorporó, Leo, bienvenido. ¿Hace Buenos cuántos? días, un poquito antes de las 11. Voy a ponerles ahorita la explicación del tema de apreciación por suma de dígitos. Y tal vez lo que cuesta es cuando es intermedio. Revisa esta parte, que es lo que está en la página 248. Cuando compramos una máquina y tenemos el problema del cierre contable, lo expresamos acá, no sé si estuvo presente durante ese momento. Sí, por ahí fue donde llegué, Ah, donde estaba bueno, la tabla. si tiene alguna duda lo podemos ver acá por Teams, me avisa, con gusto. Lili. Voy a pasar de una vez. ¿Y cuándo será la próxima tutoría? Lo más pronto posible. Déjeme ver, bueno, tengo un trabajo para el martes. Martes tengo clases. Si yo pudiera, lo podemos ver el martes o viernes. Ok, Aquí en el segundo ordinario les puse, bueno, que fueran viendo esto, que fueran viendo la segunda prueba de contabilidad 2, que es lo que acabamos de ver, y les voy a cargar de una vez lo que vimos, el ejercicio de hoy, que es la tutoría de suma de dígitos. Entonces ya tenemos uno de línea recta, de suma de dígitos, y vamos a cualquier duda que tengan, no solo con los ítems relacionados con propiedad, planta y equipo, con revaluación de activos y todo eso. Ya se cargó aquí la tutoría número 2. Y lo que voy a hacer es, ahorita que ustedes se desconecten, voy a convertir el archivo en un MP4 como este de acá. Ah, no, ustedes no. Vean cómo lo hice con contabilidad 1. va a poner el link ahí, me imagino, Sí, por en ejemplo, ayer, ¿cuándo fue? Ayer fue sábado. Ayer tuvimos tutoría de conta 1. Entonces lo que hice fue convertir el archivo en MP4 y les mandé un link por Dropbox, creo. Pero el sistema del Teams aguantó de que lo pusiera acá. Entonces,
se aseguran ustedes de que la tutoría va a quedar ahí en MP4 y ya algunos estudiantes la pudieron ver. Entonces me parece que es más fácil. Yo lo que voy a hacer es convertirla en MP4 y se las coloco aquí, en archivos. ¿Está bien? Está bien. Bueno, hoy avanzamos un poquito y para la próxima, dudas específicas en relación a al examen que se aplicó el cuatrimestre pasado, que les ayuda bastante, y a los ítems que les puse ahí, en caso de alguna duda, vayan haciéndolo y ponen respuesta en la página tal o los cálculos ahí a la par. Y si tienen alguna duda específica en alguno de los casos, ustedes me avisan. Me pueden escribir por Teams. Leo, usted me escribió por el de la UNED, entonces yo se lo mandé y le respondí por el de Gmail, que es el que más fácil utilizo por teléfono, por aquello. Pero Ok. si ustedes me escriben por el correo personal, el de Gmail o por Teams, no es que yo paso pegado a la computadora, es que puedo responderles desde el teléfono. Entonces es mucho más rápido, digamos, que les pueda contestar. Casi, casi es como si me localizaran al teléfono celular. Y eso sería todo. Muchas gracias. No, con mucho Hasta gusto. luego. Que pasen buen día y feliz fin de semana, y mañana es feriado y por eso mañana no hay clases. Muchas gracias, profe, nos vemos. Con mucho gusto, hasta luego. Buen día igual, chao, hasta luego.